Ética y decisiones al final de la vida. Un análisis integral desde el caso de don Ernesto es que a lo largo de este curso he descubierto que la ética es más que un conjunto de conceptos teóricos, pues es una brújula que nos permite orientar nuestras decisiones en entornos complejos, inciertos y profundamente humanos. Y quizás uno de los escenarios más desafiantes en lo que esta brújula se vuelve indispensable es el final de la vida. Para integrar los aprendizajes del curso de ética, he elegido abordar el tema de la eutanasia y sus prácticas relacionadas a través de un caso inspirado en situaciones reales en hospitales. Bien, el caso de don Ernesto que yo propongo es un hombre de 78 años con una enfermedad terminal, pérdida, pérdida progresiva de su autonomía y un sufrimiento físico y emocional que es difícil de manejar. Em, Bien, en la presentación del caso, don Ernesto padece una enfermedad neurodegenerativa avanzada que ya no puede caminar, comer sin ayuda o comunicarse con claridad. Lleva meses encamados y el dolor se ha vuelto parte permanente de su día a día. Su familia enfrenta una lucha emocional que significa acompañarlo adecuadamente. ¿Hasta dónde es correcto prolongar su vida cuando ya no queda esperanza de recuperación? Em, el equipo médico, por su parte, se debate entre principios éticos, protocolos institucionales y el deseo de evitar sufrimiento innecesario en el paciente. En ese cruce donde convergen emociones, medicina y moralidad, que los conceptos que hemos aprendido en el curso cobran todo su valor. Bien, la eutanasia es una decisión extrema basada en autonomía y dignidad. La eutanasia consiste en una acción deliberada, ejecutada generalmente por personal de salud, que tiene como objetivo causar la muerte de un paciente que atraviesa un sufrimiento insoportable, irreversible y que no corresponde a y que no responde a ningún tratamiento. Aprendí que la eutanasia puede ser voluntaria, que es cuando el paciente la solicita, no voluntaria, que cuando el paciente no puede expresar su voluntad, involuntaria, que se realiza en contra de su voluntad del paciente. Esta última es ética y legalmente inadmisible. Desde un enfoque ético, la eutanasia busca respetar, primero, la autonomía, el que es el derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo y su proceso de morir. Dos, la no malefacencia, que es que evita prolongar sufrimientos que la medicina ya no puede aliviar. Y el último, que es la beneficencia, que actúa en beneficio del paciente cuando todas las intervenciones han fallado. En el contexto de este caso de don Ernesto, la eutanasia abriría la puerta a una discusión profunda, pues es más humano permitirle decidir su muerte para evitar un sufrimiento intolerante o es un límite que debe cruzarse bajo ninguna circunstancia. Em, la distancia es cuando prolongamos la vida, cuando se prolonga la vida y se convierte en prolongar el mismo sufrimiento. La distancia o la mala muerte, como bien se le conoce, es la prolongación artificial de la vida mediante tratamientos extraordinarios que solo aumentan el sufrimiento sin ofrecer beneficios reales. Este consejo me enseñó que no por tener más tecnología tenemos mayor humanidad, que en el caso de don Ernesto, la distancia se manifiesta cuando se insiste en reanimaciones cardiopulmonares inútiles, si utiliza una ventilación mecánica sin probabilidades de recuperación, eh, y se aplican terapias dolorosas únicamente para no rendirse. Aquí hay un principio ético clave, que es la vida no se mide en cantidad de días, sino en la dignidad con la que esos días se viven. La ortotanasia es la muerte correcta, natural y humanizada. Frente a los extremos de adelantar la muerte o prolongarla artificialmente, existe una opción equilibrada que es la eutanasia, que consiste en permitir que la muerte siga su curso natural, retirando tratamientos inútiles, pero garantizando siempre una analgesia, hidratación, confort, cuidados paliativos, apoyo emocional y espiritual. Este concepto fue clave, pues demuestra que la medicina puede acompañar sin invadir, y como la ética orienta hacia una muerte digna sin intervenir ni abandonar.
Para don Ernesto, la ortotanasia significa aceptar que su tiempo está llegando, pero cuidarlo con humanidad hasta el último momento. Prácticas incorrectas que rompen la ética. Bien, el curso también me mostró las prácticas que representan fallas graves en la ética del final de la vida. Y entenderlas permite identificar que no se debe hacer en un contexto profesional y humano. La distanasia es la omisión que mata. La adistanasia ocurre cuando se omiten tratamientos básicos, que es como la hidratación, la analgesia, cuidados paliativos, y que provocan un sufrimiento que puede evitarse. Este fenómeno revela cómo la falta de atención y la discriminación o la saturación del sistema pueden convertirse en una forma de violencia hacia el paciente. La criptotanasia, que es la eutanasia encubierta, es quizá una de las prácticas más peligrosas, pues aplica medidas letales sin declararlo y es sin consentimiento y sin transparencia. Este acto falsifica la relación mediante médico-paciente y elimina toda supervisión ética. Es una práctica que aprendí a identificar como gravemente contraria a la dignidad y los derechos humanos. Eh, el ensañamiento terapéutico, que es el dolor sin sentido, implica insistir en procedimientos agresivos a pesar de saber que no aporta beneficio. Lo aprendí como una forma extrema de distanasia, donde se prioriza hacer algo por encima de hacer lo correcto. Eh, bien, cacotanasia, perdón, la cacotanasia, que es adelantar la muerte sin consentimiento. Eh, Aquí la intención es aliviar el sufrimiento, pero la ausencia de la autonomía la convierte en una violación grave. Comprender esas prácticas me ayudó a ver cómo la ética protege al paciente, no solo del dolor, sino también del poder mal ejercido. Bien, la conexión con mi vida personal y profesional. Lo más valioso de este aprendizaje es entender que estos dilemas no son ajenos a mi vida. Como profesional tendré que tomar decisiones que afecten profundamente a otros. Como persona enfrentaré situaciones donde tendré que decidir por mí o tal vez un ser querido, no lo sé. Y pues aparte de eso me enseñó a respetar la autonomía de quienes amo, a comprender la importancia de las voluntades anticipadas, a tener conversaciones difíciles sobre cómo queremos ser tratados al final de la vida, a entender que la ética es un ejercicio de responsabilidad y humanidad. Bien, como cierre final, la ética es un camino hacia la dignidad. Después de estudiar estas categorías, como es la eutanasia, distanasia, ortotanasia, adistanasia, criptotanasia, el ensayamiento y la cacotanasia, aprendí que la ética es indispensable para equilibrar la tecnología, el sufrimiento, la dignidad y la humanidad. Pues porque al final la pregunta no es únicamente cómo queremos morir, sino cómo queremos ser tratados, acompañados y respetados cuando estamos en nuestro momento más vulnerable y que la ética no nos da todas las respuestas, pero sí nos abre el camino.